grupo sanguíneo, etc. O sea, hay un rango, ¿no? Donde ahí hay la variación genética y consideramos lo que es normal. Cuando se basa este rango, este percentil, ya empezamos a hablar de estados patológicos, de enfermedades. Entonces, para poner un ejemplo de los tipos de lo que ocurre en las variaciones genéticas, vamos a hablar sobre la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está asociado a un átomo de hierro que se llama hemoglobina. Entonces, ustedes saben que eso se encuentra en los glóbulos rojos y su función es captar oxígeno. ¿Recuerdan una pregunta clásica en el examen que les había preguntado? ¿Qué es la metahemoglobina? Es un estado de oxidación permanente, donde la hemoglobina sí capta oxígeno, sí capta el oxígeno del glóbulo rojo, pero la dificultad es de que no hay, o sea, no hay una liberación del oxígeno a nivel de los órganos distales, donde necesita la liberación, ¿no? No hay un efecto de reducción, oxidación, reducción. O sea, se oxida la hemoglobina, sí, pero no pierde ese átomo de oxígeno liberando la reducción que llamamos. Entonces, ese es el efecto de la metahemoglobina, ¿no? Entonces, fíjense, la hemoglobina entonces su función es captar oxígeno, pero quiero decirles que hay dos tipos de hemoglobina. Uno que se llama la hemoglobina fetal, ¿sí? Fácil, jóvenes. Uno que se llama la hemoglobina fetal. ¿Y cuál es la fetal? Es esta, la hemoglobina alfa. Esta. La hemoglobina alfa, o también conocido como la hemoglobina fetal, ¿en qué momento existe? Cuando nosotros estábamos en el útero de nuestras mamás. Mientras nosotros estábamos viviendo en el útero de nuestras mamás, estábamos viviendo con la hemoglobina fetal. Por eso se llama fetal. Esta hemoglobina es la consecuencia de adquirir genes en el cromosoma número 16. Creo que ya se lo examen. Cromosoma número 16. Está formado por cuatro genes. O sea, estos 4 genes van a expresar la cadena polipeptídica de la hemoglobina fetal. Luego tenemos la hemoglobina beta, conocido como la hemoglobina A de adulto, la que tenemos en este momento. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Ustedes nacieron, en el momento que nacieron, en ese momento ustedes dejaron de producir glóbulos rojos con hemoglobina fetal. Por eso es el efecto, les voy a explicar un poco. Hay un protocolo que se maneja, que ustedes van a aprender cuando ya estén en el internado. Nace el bebé nace, y ¿qué hace el médico que está atendiendo? En este caso ustedes, porque ustedes van a atender los partos. Agarramos el cordón umbilical y sentimos las pulsaciones del cordón umbilical, que dura más o menos de 2 a 4 minutos. De 2 a 4 minutos. Después de los 2-4 minutos, recién clampeamos y recién cortamos el cordón. Ahora ustedes me dicen, ¿para qué hacemos eso, doctor? ¿Qué beneficio? El beneficio es el siguiente, que en esos 2-4 minutos, lo que queremos es que la mayor cantidad, pueden llevarse una silla, no hay problema, si hay alguien, se han asociado, seguramente la silla es vacía o está mi ahora. Yo no llamo lista, no hago ningún problema. Llévate esa silla, hija, no te hagas ningún problema. Hay muchos caballeros, gentiles son, que seguramente se van a levantar, te van a llevar donde tú quieras, pero no sé, estoy esperando un caballero, pero no existe. Bueno, yo te voy a ayudar. ¿Ah? No hay caballeros, no hay. Yo soy caballero. No soy. No voy a sentar en eso. Ahora, si consigue 8 por allá de algún aula, no me hago problema, pero no creo. ¿Ah? ¿Dónde? No,
Si quieres, hijo, aquí, venite adelante, aquí, sentate, que se siente aquí. Allá, vente. ¿No quieres venir sentarte aquí? Vas a disculpar. Pero. Sí. Bueno, me puedes esforzar porque esta clase, cuando está así en la aula, me siento en las nubes. Ya, entonces fíjense, un poco saliéndome de la importancia. Lo que les decía, cuando ustedes están en internado, jóvenes, yo, por ejemplo, no atiendo partos. Eso es para los internos. Eso atienden ustedes. Entonces ya saben. Entonces, ¿qué hace? El interno agarra y sale el bebé y las pulsaciones, 2 a 4 minutos. Después de 2 a 4 minutos dejan de latir y ahí sí cortamos el cordón. ¿Y cuál es el beneficio de seccionar tardíamente? El objetivo es que la mayor cantidad de sangre que hay de la placenta pase al bebé. Ahora ustedes me dirán, doctor, ¿para qué? Justamente para que la mayor cantidad de glóbulos rojos pase al bebé, porque no se olviden que la hemoglobina alfa o fetal va a dejar de producir. Quiere decir que en los próximos 3 o 4 meses, que ustedes saben que un glóbulo rojo vive 120 días, entonces van a empezar a destruirse en esos 3 o 4 meses. ¿Qué significa? Que el bebé, si no le provisto de mayor cantidad de glóbulos rojos, ese niño corre el riesgo de que en los próximos meses haga anemia. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar cómo va a reaccionar su médula para producir nuevos glóbulos rojos con hemoglobina A de adulto, la que tenemos. O sea, mientras una hemoglobina A recién está empezando a formarse, el otro está empezando a destruirse. Entonces, cuanto mayor cantidad de glóbulos rojos hayamos adquirido, ese bebé no va a hacer anemia. Pero si lo seccionamos y su médula, y especialmente si es un niño prematuro, ¿qué significa prematuro? Que su médula, su hígado, todo está inmaduro, pues, o sea, no reacciona bien. Ese bebé está condenado a hacer anemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas tenemos que empezar allá a pensar por qué. Entonces, por eso se hace ese efecto del clampeo tardío. Ahora, la hemoglobina beta está en los genes del cromosoma número 11. Ojo, que puede ser preguntas de examen. ¿Se acuerdan mis pareos? Donde ustedes tienen que hacerlo, ¿ven? Entonces, los genes de la hemoglobina alfa son 4 genes. Y eso después les voy a explicar cuál es el beneficio y por qué. Entonces, fíjense, ya sabemos que había habido 2 tipos de hemoglobina, la F y la A de adulto, la beta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, con ese preámbulo ya tenemos una idea a dónde voy a apuntar con lo que estoy avanzando. Entonces, hay enfermedades que se ha demostrado que la hemoglobina, en un 7% de la población mundial, padecemos de un defecto de la hemoglobina. Y una de esas es de la estructura de la hemoglobina, como pueden ver. Entre esas está la talasemia, una enfermedad muy frecuente allá por el Mediterráneo, donde podemos ver 2 tipos de talasemia. Si la talasemia ataca a la a la alfa, es decir, a la hemoglobina fetal, quiere decir que ese niño está condenado a morirse en el útero de su mamá. Es una causa de muerte donde, si no detectamos, la mamá está bien con la barrigota así, y de la noche a la mañana, ¡ching!, muerte el bebé. Y se hace el estudio y resulta que había sido talasemia. Pero si es lo contrario de la beta, el bebé va a nacer como y una belleza, la beta es la del adulto, entonces sí va a manifestar la talasemia a partir de que el niño nace. Entonces sí va a mostrar su enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la característica? La cadena de la hemoglobina es una cadena corta, reducida, como consecuencia justamente ¿de qué? De que los codones de stops, ¿recuerdan los codones de stop que habíamos hablado en algún momento en el ARN mensajero que va a formar aminoácidos y luego la proteína, se actúan de manera prematura? Quiere decir que esa cadena de hemoglobina va a ser corta.
y está predestinado a una talasemia. Entonces es una de las causas de muertes que se ven muy frecuentemente allá por el Mediterráneo, ¿no? Es una enfermedad que puede ser fetal o puede ser en el adulto. Lamentablemente, el pronóstico de vida en estas personas, dependientes, porque la talasemia hay talasemia leve, moderada y severa. La severa, si es en la hemoglobina A de adulto, los niños no superan los 5 años de vida, se mueren antes de tiempo, ¿no? Entonces, estamos viendo. Otro tipo de estructura de alteración de la hemoglobina es la drepanocitosis, o también llamado anemia falciforme. Pregunta de examen. Entonces, con cualquiera de los dos, ¿en qué consiste esta patología? Igual, es una anomalía de estructura. ¿Cómo es eso? Muy frecuente en los afroamericanos. Fíjense, la hemoglobina es una cadena de aminoácidos. La verdad no sé cuántos aminoácidos tiene, pero basta un aminoácido que se cambie, como es el ácido glutámico por la valina, pregunta de examen, suficiente para producir esta enfermedad. Inclusive la característica de esta enfermedad se puede diagnosticar cuando sacamos sangre de cualquiera de ustedes que tuviera esta anemia. Se lleva al microscopio. ¿Y qué forma había tenido los glóbulos rojos? Os. ¿Cómo es la os? ¿Conocen la os? ¿Qué forma tiene? La os es como en media luna, así. Y tiene su varilla para cortar el pasto. Se utiliza eso, ¿no? El os. Entonces, es una cuchilla. Y tiene esta forma el glóbulo rojo. Imagínense. ¿Se acuerdan que en las prácticas que hacemos de genética hay unas laminitas que les presto, ¿no ve? Para dar el examen? Y es un frotis en sangre que eso he traído de mi hospital y bueno, son extendidos. Miren, lo vemos en objetivo 10 y nosotros podemos reconocer. Si veo glóbulos rojos en esa forma, ¿de qué enfermedad estaría hablando? De la cuidado que les diga. ¿Qué patología tiene la forma de una os en los glóbulos rojos? Ya tienen que saber. Puedo poner cualquiera de esas alternativas, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, o puedo poner así a la mala, A, B, C, D. A, drepanocitosis. C, no sé, Beriberi, cualquier otro nombre pongo. C, pongo anemia falciforme, ¿no? Puedes poner en D. A y C será verdadero, ninguno, ¿sí lo ve? Entonces, ya, ustedes ya tienen que saber, ¿no ve? O sea, ¿qué más nos quieren que les pregunte así, no ve? ¿Por qué creen que los que vienen aquí les va bien y a los que no vienen son de ojos cerrados en el examen? ¿No ve? Entonces, el ácido glutámico por la valina, suficiente para producir esta enfermedad y producir la muerte. Expectativa de vida, 30 años inclusive de esta patología. Ahí está, glutámico, o también llamado glutamato, le dicen, ¿no? Aquí está, ácido glutámico por la valina. Entonces, ¿cuál es la característica de estos glóbulos rojos? Que son frágiles son. Mírame, no me toques son. Las personas que tienen esta enfermedad, anemia falciforme, viven de los 30. Sí, pronóstico de vida, 30 años. Es que lamentablemente estos desarrollan anemia porque son frágiles. A la mínima presión mecánica se rompen, se lisan, se destruyen, ¿no? Entonces hay tendencia a que estas personas permanentemente tienen que estar recibiendo paquetes de glóbulos rojos, permanentemente, para que no hagan anemia, ¿no es cierto? Entonces, al haber esta anemia, ¿a qué va a llevar? A una hipoxia. Los anémicos de por sí son hipóxicos, ¿no es cierto? Si tú le agarras a un anémico y le dices, a ver, voy a agarrar su pulso, un anémico que está picando, su corazón. Obviamente, un glóbulo rojo tiene que hacer doble función
porque hay pocos glóbulos rojos, entonces para que ese tejido sea bien oxigenado, el corazón permanentemente está en taquicardia. Eso es uno de los efectos cuando una persona está con una taquicardia. Empieza a hacer taquicardia, su presión tiende a bajar, se pone pálido. Entonces son signos de anemia, ¿no es cierto? Al mínimo esfuerzo están así, pobrecitos, ¿no ve? Entonces llevan a la hipoxia. Pero básicamente, ¿cuál es el problema? De que habían sabido adherirse alrededor de los vasos sanguíneos. Como las cañerías, pues aquí que tenemos en ese mapa, ¿no ve? Se obstruye, después rebalsan, está inundando las calles y con mal olor, ¿no ve? Entonces lo mismo pasa, se obstruyen los vasos y entre esos, uno de los vasos más nobles que se obstruye es este órgano, el vaso. El vaso es un órgano que tenemos aquí, es un órgano linfoide. Su función es ahí donde digamos, es el cuartel general de nuestras defensas. Ahí están los linfocitos. Es como un ejército, ¿lo ven? Es como si tuviera un gran ejército encuartelados. Cuando hay una invasión, de ahí salen pues, los soldados a defender. Lo mismo pasa el vaso. Entonces el vaso se encuentra aquí, pero cuando está obstruido, ¿no? ¿Qué significa? Empieza a crecer, se llama esplenomegalia, crece desde abajo. Y empieza pues a morirse este tejido porque no está siendo bien oxigenado y muchas veces hay que hacer una esplenectomía. ¿Qué quiere decir esplenectomía? Sacar el vaso, porque ya es un órgano que se está muriendo y potencialmente séptico. Es como pueden tener un órgano muerto aquí, ¿no ve? Es lo mismo que los diabéticos, ¿no ve? Una de las complicaciones de los diabéticos es la necrosis de los pies, de las manos, generalmente de los pies. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de la diabetes es la microangiopatía diabética. Micro, pequeños vasos, angiovasos, patía, enfermedad. O sea, se obstruyen los vasos pequeños y al no haber irrigación el tejido empieza a necrosarse, a morirse. Es por eso que una de las complicaciones de los diabéticos es que sus heridas no pueden sanar. No pueden sanar. Se hacen una heridita y permanentemente están con sus huecos, sus úlceras ahí, porque no puede sanar, porque no puede oxigenar ese tejido y ese tejido cada vez se está muriendo. Y al ser un tejido con una herida, este ambiente es lleno de bacterias, entonces se depositan y es un buen caldo de cultivo y empieza el mal olor de las heridas y muchas veces empieza a necrosarse. ¿Y cuál es la conducta muchas veces del diabético? Amputación. ¿Se dan cuenta? Entonces son situaciones que conlleva a ese tipo de, o la falta de irrigación. Mire cómo se puede complicar una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es eso, por ejemplo, el por qué también los diabéticos se vuelven ciegos, la retinopatía, porque hay desprendimiento de la retina y al haber desprendimiento hay muerte de los conos y bastones y obviamente produce ceguera en los diabéticos, ¿no? Entonces, la conducta es sacar este órgano. Y al sacar este órgano, obviamente estamos reduciendo nuestro sistema de defensa. Y muchas veces, para evitar, al no tener este gran órgano que es vital para defender de las infecciones, justamente hacen pues los antibióticos de depósito. Muchas veces van a escuchar decir, me han puesto la penicilina, este mes me toca. Entonces, hay personas que son susceptibles a las endocarditis, etcétera, problemas cardíacos, y cada mes se hacen colocar sus penicilinas, justamente por la susceptibilidad a producir infecciones, profilácticamente se dice. Entonces, ¿qué significa sacar el vaso? Que le estamos quitando, le estamos coartando su derecho a defenderse a ese individuo. O sea, se vuelve inmunodeprimido ya de por sí. Y eso va a condicionar, obviamente, a que sea enfermizo. Esa es una de las causas. Não é verdade que quando faz a retirada do vaso, a pessoa não pode pegar febre, porque é muito arriscado falecer? Fiebre. No sabría decirte, no tendría por qué producir fiebre, no tendría por qué. La fiebre es un signo
es un signo que te alerta cuando tienes una infección. Y cuando te saquen el vaso, eres susceptible a que te agarres una infección fácilmente. Es como un cidático, ¿no ves? Sus defensas bajan y hasta una gripe le puede matar. Y te puede producir fiebre, ¿verdad? Los que tienen sida tienen sus tiempos de fiebre. Eso es otra cosa. O sea, no es que el quitar el vaso te produce fiebre, sino que tus defensas han bajado a tal punto que cualquier mínima infección te va a producir fiebre porque te está diciendo que estás teniendo una bacteriemia, una infección de bacterias. Entonces tienes que recurrir a grandes antibióticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lamentablemente es eso, ¿no? Entonces, eso ocurre. Por eso es una discrepancia entre los otorrinolaringólogos. Hay personas que tienen sus amígdalas Muy inflamadas. como así grandes, ¿no ven? Sí. Y son susceptibles porque las amígdalas es un órgano linfóide de defensa. Todo lo que entra es nuestra defensa depura las bacterias. Entonces, cuando es grande, hay depósitos de bacterias y hay tendencia a las faringitis, a las faringoamigdalitis persistentes. Y las personas que se quitan la amígdala. Justamente a eso me iba. Entonces muchas veces tienen permanentemente amígdalas hipertrofiadas, amigdalitis. Algunos dicen hay que sacar eso para liberar ese síntoma, pero otros dicen no, yo estoy en contra. Entonces ese es el problema, ¿no? Sacar significa que le estás quitando una barrera de defensa. O sea, si no tienes esto que te estás defendiendo, al sacar esto, vas a ser susceptible facilito a hacer bronquitis, neumonías y todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una discusión entre los otorrinos, que hay que sacarlos. Dicen otros, no, la vía que hay que sacar, otros dicen que no hay que sacarlos. Hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. Pero yo creo que eso ya han debido estandarizar. No soy otorrino, pero yo creo que eso hay que evaluar, ¿no es cierto? Es una situación que hay que evaluar, ¿no? Bien. Entonces, fíjense cómo una enfermedad puede complicar. Es como una cosa que, por una cosita, empieza a hacerse más grande el problema, ¿no es cierto? Bien. Otra de las enfermedades es la talasemia, lo mismo, ¿no? Ya habíamos dicho que la talasemia es una enfermedad por la reducción de la cadena, tanto alfa como beta, ¿no? Son frágiles también estos glóbulos rojos y por lo tanto llevan a la anemia, a la hipoxia. La destrucción va a producir destrucción porque son frágiles, se destruyen fácilmente. Y fíjense, aquí hay una clasificación. Si 3 genes están comprometidos en la alfa, te produce, dice la anemia moderada. Pero si los 4 genes están comprometidos, te va a producir la grave, la talasemia grave. Es mortal, esa te va a matar, definitivamente, no hay vuelta que dar. Entonces, ¿cómo el número de genes que se comprometen puede alterar? Y si está solamente de 2 o un solo gen, obviamente te va a dar la talasemia leve. Puedes vivir por buenos años. Con un buen hematólogo puedes combatir la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, había sido como consecuencia de que estos cordones de Stokes actúan prematuramente y hacen que la cadena sea corta y en consecuencia son hemoglobinas de cadena corta susceptibles a estas alteraciones ya fenotípicamente de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces son frágiles, se destruyen y se producen anemia, ¿no? Estos niños están condenados a tener un hematólogo y permanentemente están con transfusiones de sangre, lamentablemente, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, causas que pueden llevar a este tipo de trastornos, ya lo dijimos. Se los clasifica aquí, por ejemplo, son causas físicas. Los ionizantes, como los rayos X, ¿no? Los rayos gamma, etc. O los no ionizantes, como los rayos ultravioletas del sol, ¿no ven? Pero no solamente podemos hablar de factores ambientales físicos, también podemos hablar de factores ambientales químicos, ¿no? Les había contado
una experiencia hace años que yo he tenido. Hace años que me ha ocurrido a mí. Me llega una niña, 15 años tendría, creo que ya lo conté. Y me ha llegado un trabajo de parto y lo que diagnostiqué en su momento sabía que era gemelar y eso es indicación quirúrgica. 15 añitos, su primer bebé gemelar adentro al quirófano. Y sacamos, hacemos la incisión y no salía el bebé, pues no salía. La incisión se hace tipo que como en media luna, así como una boca se abre, por ahí sale el bebé. Y no salía, y estaba como anclado. Entonces, ¿qué hemos hecho? He tenido que abrirlo en T, como en T invertido. O sea, en otras palabras, el útero lo he abierto así como libro. Y de eso ya ha salido el bebé. Ya han salido los dos bebés en uno. ¿Y qué había sido? Que estaban pegados por el tórax. Era un solo tórax, con dos cabezas, cuerpo, todo así, pero como un solo tórax tenía. Era gemelar, pero habían sido unidos, los toracopagos. Unidos. Pueden llegar al pediatra, hasta reconstruir, porque había que reconstruir ese útero, aparte que es una sangradera. Entonces se construye, terminamos, operamos, vamos al pediatra y los bebés ya estaban muertos. Tenía múltiples malformaciones ese bebé, lleno de malformaciones. Entonces la pregunta de rigor, ¿no? Y bueno, nunca había hecho controles prenatales esta niña, nunca. Fue al dolor, al hospital y así cayó a mis manos. Entonces le pregunté, ¿y cómo ha sido a qué te dedicabas? Y era una niña que le ayudaba a su mamá, a su papá a fumigar papa. O sea, embarazada, fumigando papa y ahí fue. El producto químico teratogénico le ha producido mutaciones, grandes mutaciones. Ese era lo triste, ¿no? Otro, los factores virales también son mutaciones, y una prueba de eso es en la mujer. El cáncer cervicuterino, ustedes saben. El cáncer cervicuterino es considerado como una ITS, infección de transmisión sexual. O sea, ¿cómo es eso, doctor? Que te has adquirido el virus, el HPV, a través de una relación sexual. Pero doctor, estás loco. No puede ser. Yo soy fiel a mi pareja, con él no has estado. Sí, oye, tu pareja será fiel a vos. Ahí está bien grave, ¿no? Ya les había dicho que el HPV en el pene del hombre puede vivir 6 meses. 6 meses puede vivir, ¿no? O sea, una persona puede decir, pero ahorita yo soy fiel, 3 meses que estamos, soy fiel, no te he traicionado. Y los otros 3 meses, sí está con 3. No, ya está, pues, ya está, ¿no ve? O sea, es un vector. El hombre, en este caso, el hombre actúa como un vector. Él es el que transmite el HPV a la mujer. Y lamentablemente, ustedes que son histólogos, en el pene del hombre, su epitelio es estratificado. Se tiene varias capas. ¿Por qué tiene varias capas? Porque es un tejido, es un órgano de fricción, entonces necesita tener bien dotado, o sea, aguantar, como dice su caparazón ahí, ¿no? Pero la mujer tiene su talón de Aquiles. ¿Qué es Aquiles? Fíjense, miren, les voy a explicar. El cervix de la mujer es como mis labios, como mi boca. ¿No? Así es. Sí, pues así es. Por eso llaman el hocico de Tenca. Les voy a explicar. ¿No? Esto es el orificio cervical. Esto es el exocervix de la mujer. Y en una mujer en edad reproductiva está así. Así está. Por Dios, así está. Pues. Y en los viejitos, en las viejitas, está así. Sí. Entonces, ¿qué significa? Este es el tejido en las mujeres, es un epitelio estratificado. Pero esto, donde ven mis labios, es un tejido cilíndrico simple. Entonces, entre este y el exocervix y el endocervix, esto que viene de ser mis labios, es la zona de transición, la zona Z, la zona de la metaplasia. No sé si ustedes ya han llegado a esa parte de órganos, pero se van a acordar cuando lleguen. Esta zona es la lucha de los epitelios. Es por ahí por donde entra el virus y se anida en los núcleos de las células y empieza a producir alteración y es el inicio de las células cancerígenas. Es ahí. Ustedes que van a ser futuros internos,
cuando estén haciendo Papá Nicolau, tienen que reconocer esta zona. Y es de ahí donde tienen que raspar para llevar el Papá Nicolau. Porque si ustedes, ay qué bonito, y le meten aquí adentro y raspan, van a sacar un falso negativo. Falso negativo, porque ahí no nace el cáncer, nace en los labios, ahí nace. Y ustedes tienen que saber reconocer. De ahí es donde tienen que raspar el interior y extender y llevar a la patología. Y en las viejitas, como están aquí, entonces ahí en las viejitas hay que meter el cepillito. El cepillo, porque tienes que, esto está aquí en las viejitas. Pero en las mujeres así jóvenes, esto así. Entonces, tienes que raspar. Por eso, ¿no? La espátula de aire tiene así, tiene una característica como colita. Entonces, metes ahí, 360 grados y de ahí se extiende. ¿Se dan cuenta? Es por ahí donde se entra el virus. Y ese es su talón de Aquiles de la mujer. Por ahí, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos viendo factores, ¿no?, ambientales, físicos, químicos y factores virales. ¿No? Las infecciones virales, como el ejemplo que acabo de mencionar. Es así, muchachos. Y esta es la gran cosa que tiene todas las células de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan del complejo CDK-ciclina? Que fue pregunta del examen, ¿no? Que está formado por la ciclina y la quinasa. ¿No ve? A ver, pues. Muchos bien les he ido, muchos ni idea, no sabían de lo que les iba a pedir. Bueno. Entonces, este complejo CDK-ciclina, al juntarse dos, activa el complejo CDK y en la fase G0, ¿se acuerdan? Y en la fase G0, su objetivo, ¿cuál era? Corregir las mutaciones. Corregir las mutaciones. Ese es el objetivo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, se estima que por cada 300 a 500 pares de bases, un par de bases tiene tendencia a mutar. Esa es la frecuencia de mutación. Y con ese objetivo, corregir en la fase G0, su objetivo es corregir esas mutaciones que por naturaleza puede ocurrir. Especialmente en los tejidos donde su mitosis es más acelerada, especialmente esos son los tejidos más susceptibles de contraer cáncer. Y el cervix de la mujer, ¿cada qué tiempo se recambia? Cada 28 días. Esa es la frecuencia. Las mamas, ¿no? Los órganos donde rápidamente hacen mitosis acelerada son los órganos más fácilmente de producir cáncer. ¿No ven? Entonces, ¿por qué? Porque en el momento de la replicación del ADN es ahí donde se produce la mutación. Fase S, ¿se acuerdan? Ahí es donde se replica, donde se altera. Y por eso la fase G0, ¿cuál era el objetivo? Fase G1 y fase G2, corregir los errores en ambos, ¿no es cierto? Para evitar que no sea grande la mutación. Ese es el objetivo. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles a lo que nosotros llamamos los puntos calientes? Fíjense, los genes grandes habían sido los más susceptibles de mutar. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense un hombre de 2 metros 10, así. Y uno de unos 50. ¿Cuál es más susceptible de caerse? El más grandote, ¿no ven? Y otro ejemplo les voy a poner. No hace mucho ha habido un temblor en Cochabamba, hace un mes. Yo no he sentido el temblor porque estaba en planta baja. Mi hija, pero me llama, papi, nos estamos ¿no? En el alto, o sea, cuando estás más alto, se siente, ¿no ven? Sí. Se siente más. Entonces, estas cosas pueden ocurrir. Entonces, los más grandes son los más susceptibles de mutar. U otra situación, ¿no? Puntos calientes donde vamos a encontrar citosina, guanina, en esas bases nitrogenadas. Donde se encuentre la repetición en una cadena de citosina, guanina, citosina, había sido considerado como un punto caliente. O sea, son susceptibles a mutar, especialmente con esa secuencia que vayamos viendo. Y obviamente asociada a ¿qué? A la edad paternal. A la edad de nuestros progenitores. Han debido escuchar decir, oye, tienes 40 años, no te embaraces, vas a tener un hijo de Down. En el libro nos habla, especialmente en la 5ª edición, mujeres que bordean los 45 años
de 40 a 45 años, por cada 25 embarazos a esa edad, uno le va a salir con síndrome de Down. Es muy diferente a una mujer de 30 años a 35 que se espera un síndrome de Down de 500 a cada 1000 embarazos. O sea, es muy raro. ¿Se dan cuenta? Mujeres que están borderline 40, por cada 100 embarazos, uno le puede salir con síndrome de Down. Así dicen las estadísticas. Está en el libro. Quinta edición. La sexta edición creo que no está. Pero más o menos les estoy poniendo cómo cuanto más mayores somos, hay más tendencia justamente de producir malformaciones o mutaciones. No por nada se dice, oye, tienes 40 años, mamografía. Tienes 50 años, PSI, vaya a hacer su marcador tumoral de próstata. ¿Ve? Así nos hacen los varones. ¿Ve? Entonces, cosas así. ¿Ya? Entonces, aquí juega un papel importante. Por otro lado, con eso hemos avanzado en prácticas, y eso voy a repetir. Todos nosotros tenemos una característica, ¿no? Y entre esas tenemos una variación que son los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, describimos para detectar variaciones genéticas en el grupo sanguíneo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Las personas que tienen la proteína A, que es un antígeno A, ¿de qué grupo son? A, les decía. Las que tienen el B, B. Y las que tienen las dos proteínas, AB. Y las que no tienen, grupo 0. 0. No le voy a decir O proteínas, ¿no ve? No suenan, ¿no ve? Entonces se dan cuenta cuán ridículo suena cuando ya sabemos, cuando dice yo soy del O. Aquí ignorantes, doctor, en el hospital a mis colegas les ando corrigiendo. Igual, es que se nos ha pegado mucho. Desde que éramos chiquitos escuchamos y se nos pega, ¿no? A veces a mí también se me sale. Entonces, fíjense, A, B, C. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Este grupo de sangre, ustedes saben que fue detectado por un señor, Carl Landsteiner, en 1902. Este señor fue el que descubrió estas proteínas y gracias a él hoy sabemos que hay 4 grupos de sangre, ¿no es cierto? Pero después vamos a ver que este mismo señor en 1930, este mismo señor descubrió que había habido otra proteínita más, que es el antígeno D. Y de ahí es de que nació el factor RH negativo o positivo. Cuando está la proteína es positivo, esa proteína D, antígeno D. Cuando no hay esa proteína, negativo. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Este cuadrito quiero que se lo memoricen. Esto es clave. Pero antes de entrar en el detalle de este cuadrito, fíjense, el gen que expresa nuestro grupo de sangre, ¿en qué cromosoma había estado? 9, ¿no? Entonces, la presencia del antígeno A nos dice que somos del grupo sanguíneo A. La ausencia, obviamente, tendría que ser 0. Pero la presencia del B también es B. Lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho. En Sudamérica, el grupo sanguíneo había sido 0, el común. A ver, levanten la mano, ¿quiénes son del grupo sanguíneo A ahorita? A. Porque todos ya saben su grupo, ¿no ven? 1, 2, 3, A. ¿Quiénes son A? Porque todos se han hecho grupo sanguíneo conmigo, ¿no ven? No, tú no eres. Ya, ¿quiénes son B? 1, 2, 3. ¿Quiénes son 0? Esto expresa lo que es Latinoamérica, ¿no ven? Esto expresa lo que es Latinoamérica. Pero si hubiera estado en Europa, todos A hubieran sido, ¿no? O en Asia, todos B, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuán importante había sabido. Fíjense, muchachos, quiero que aprendan algo. Las personas que tienen el grupo sanguíneo 0, el doctor Pinto nos ha dicho que es el donador universal, así dice, ¿no ven? El doctor Pinto nos ha dicho, donador. Pero miren, todo lo que son 0, en su plasma sanguíneo, ¿qué cosas habían tenido? Antígenos A. Anticuerpos anti-A, anti-B. Por naturaleza. Todos. Porque eso se ha visto que había habido bacterias
cuya estructura química es bien parecida a las proteínas A y B de nuestros grupos sanguíneos. Entonces, cuando se han creado estos anticuerpos para esa bacteria, indirectamente estaban formando anticuerpos anti-A y anti-B. Anti-A y anti-B. Las personas que son del grupo sanguíneo B tienen anticuerpos anti-A. Los que son del B tienen anticuerpos anti-A. Pero los que son AB no tienen anticuerpos. Porque si tuvieran anticuerpos, se autodestruirían sus propios glóbulos rojos. O sea, no pueden. ¿A dónde estoy apuntando con esto? Con que ustedes sepan esto. Muchos de ustedes son donadores de sangre. Yo sé que han donado. Cuando han venido aquí la camioneta de grupos sanguíneos. Si no, va a venir. Sí, entonces no estaba orgulloso de ser donador. Muy bien, perfecto que eres donador. ¿Qué pasa? Cuando ustedes recolectan la sangre del cero, suponiendo que se recolecta un grupo sanguíneo cero, ¿qué es lo que hace el banco de sangre? Va a separar nuestras células. Allá, en esa bolsa, le vamos a poner los glóbulos rojos, cero. En aquella otra bolsa le vamos a poner el concentrado de plaquetas. Y en aquella bolsa le vamos a poner el plasma, nuestro plasma sanguíneo. Y ese plasma hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los que tienen cero, ¿qué cositas también habían sabido tener? Anticuerpos. Y entre esos anticuerpos tienen otros tipos de anticuerpos. Por eso cuando vengan, les van a decir, ¿tienes tatuaje? Sí, no puedes ser donador. ¿Tienes VIH? Sí, no puedes ser donador. ¿Tienes hepatitis? Sí, no puedes ser donador. Y así se va purificando un poco porque hay anticuerpos. Es una forma de mejorar, digamos, de que no haya después algún donador le pase a un receptor y le esté transmitiendo una enfermedad. Eso se trata. ¿Cuál es el objetivo, muchachos? Justamente, una persona que es cero va a pasar, tiene anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Alguna vez han escuchado decir, ese bebé ha nacido y se ha puesto amarillo como canario? Y el doctor lo ha internado y me ha dicho por incompatibilidad de sangre. ¿Y cómo es eso? Incompatibilidad de sangre. Claro, le explico. La mamá cero y tiene anticuerpos anti-A y anti-B. El bebé A, igualito que el papá, A. Entonces, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Sí, 2 a 4, el intercambio de sangre. Así como el bebé puede darle sangre a la mamá también le va a pasar sangre al bebé. Y al pasarle sangre al bebé, ¿qué cositas le está pasando al bebé? Anti-A. Anti-A. Por eso, en ese tipo de personas, cuando detectamos que el papá es A, la mamá es cero, yo tengo que prever esta situación, entonces tendré que hacer un clampeo inmediato del cordón, porque si no clampeo, le voy a hacer pasar gran cantidad de anticuerpos anti-A. ¿Y qué va a producir en el bebé? Hemólisis. Va a destrozar los glóbulos rojos de ese bebé y la hemoglobina se convierte en bilirrubina y la bilirrubina lo impregna y el bebé está como canario. Y esto se puede detectar con frenopausia. Exactamente, eso se trata. Pues ese es el criterio que el médico debe tener. Si sabemos, por eso es control prenatal. El médico por eso hace control, porque tiene que conocer y no ocurrir como me ha ocurrido a mí. Si hubiera sabido que esa niña ya en la ecografía, si hubiera tenido una ecografía ya que me decía que es toracopago, obviamente hubiera visto mis probabilidades que otras alternativas. ¿Se dan cuenta? Porque muchas veces nosotros operamos con el interno o con el residente, nada más. Y cuando se abre es una sangradera que si no cierras, la mamá se puede hacer morir. ¿Se dan cuenta? Ese es el riesgo que corremos. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Están entendiendo por qué había sido en algunos casos la hiperbilirubinemia neonatal? ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que saber, ¿no? Muy bien. Entonces, un poco yéndonos al factor EDH. La presencia de este antígeno T, esto nos decimos positivo.
la ausencia de este antígeno D negativo. Nunca se olviden de eso. Aquí tenemos quiénes son los receptores y quiénes son los donadores. Voy a explicarles un poco sobre lo que es la eritroblastosis fetal. No sé si ya hablé, no hablé. ¿Quiénes son RH positivos? Levanten la mano. Positivos. Oye, no sean tímidos, no se hagan. Yo sé que todos son. ¿Quiénes son negativos? 1, 2, 3, 4. Listo. Cuando una mujer RH negativo me viene a la consulta y embarazada, potencialmente yo ya estoy frente a una eritroblastosis fetal. Potencialmente. Entonces, vamos a simular que ahí está. RH negativo. Y es grupo sanguíneo 0 más todavía. Y su esposo, bueno, RH positivo. Pues, lo lindo sería que una RH negativa se case con otro negativo, ¿no ven? Eso sería lo lindo, ¿no? Pero difícil, ¿no? Mira, aquí, aunque hay tres tigres, ¿no? Que eran negativos. Bueno, bien por ellos. Así tendrían que salir los hijos. Pero ¿qué tal si salen uno de esos así, siendo los papás así? ¿Qué quiere decir? El vecino. Hijas, ¿no? Me metió cuernos. Bueno, por la ley de las probabilidades tengo que entender que el bebé es RH positivo. Y suponiendo que sea grupo sanguíneo A más todavía. Listo. ¿Cómo es la eritroblastosis? En el embarazo, el intercambio de sangre madre-niño es raro, pero puede haber. Especialmente cuando hay un desprendimiento de placenta y situaciones puede haber el intercambio. Pero es raro. Donde sí va a haber intercambio de sangre madre-niño va a ser en el parto o en la cesárea. Ahí, estos glóbulos rojos van a pasar a la mamá. Glóbulos rojos, RH negativo, ahí está. Entonces, cuando yo sé que la mamá es RH negativo y el bebé averiguo si el papá es positivo, todas las probabilidades están dadas. Entonces, lo que le digo, le doy la receta. Tu cesárea va a ser tal fecha. Hoy día es, ¿qué fecha? 5 de abril a las 5 de la tarde. Anda, comprate a la Farmacor, andate a la San Elías. 1.800 bolivianos más cuesta la vacuna. ¿Qué significa? Se produce la cesárea, confirmo que el bebé es RH positivo, le pongo la vacuna. A la mamá le pongo la vacuna. ¿Y qué es ponerle la vacuna a la mamá? Le estoy poniendo anticuerpos anti-RH positivos. Eso es la vacuna, anticuerpos. ¿Para qué? Cuanto más precoz le ponga, su objetivo es destruir estos glóbulos rojos que están en la sangre de la mamá. Los glóbulos rojos del bebé, lo va a destruir. Tengo 72 horas para aplicar la inyección, así dice la norma, pero cuanto más antes mejor. ¿Por qué? Porque normalmente tu cuerpo, si yo no le pongo esa vacuna a la mamá va a formar sus propios anticuerpos, va a formar a partir del 5º día. De ahí viene en el COVID, cuando una persona se enfermaba con COVID, hasta que empieza a formar sus propios anticuerpos, el COVID ya hacía estragos en el pulmón, ya estaba destrozando y muchas veces era terapia, ustedes saben. De ahí es lo que el famoso tratamiento de que en la tele salía, se necesita plasma de las personas que habían enfermado. Pero ¿qué significaba ponerle plasma? Que esas personas les querían poner anticuerpos para defenderla a ese individuo. En eso consistía, porque tenemos anticuerpos. Entonces, no le poner la vacuna. La mamá va a empezar a formar anticuerpos y va a destruir los glóbulos rojos, no pasó nada. El eso aquí de la enfermedad es que cuando tu cuerpo produce tu propio cuerpo, es para toda la vida. Si alguno de ustedes hubiera enfermado sífilis, le hacemos la prueba y va a salir positivo, va a salir con una dilución baja, porque estás estigmatizado para toda la vida. Te va a salir un rastreo mínimo de que en algún momento enfermaste de sífilis o de cualquier otra enfermedad. Entonces,
Esto queda en la memoria inmunológica de todas las mujeres. Y viene el segundo embarazo. Caramba, y encima más gemelos. Gemelos. RH positivos, por la ley de las probabilidades. Lo grave es de que este anticuerpo va a pasar la barrera placentaria. ¿Cuál es su función? Destruir glóbulos rojos RH positivos. Va a producir una gran hemólisis y lo va a matar al bebé. Eso es la eritroblastosis fetal. Entonces, ¿qué significa? No hay que asustarse para los que son RH negativos, no se asusten. Lo único que tienen que hacer, embarazo, así tenga aborto, tenga parto, la vacuna y no pasó nada. Y cada vez que tengas vacunita, nada más. A mí me pasó una experiencia bien linda. Bebé A, mamá RH negativo, y era su tercer embarazo. Y la señora, sus bebés estuvieron normales y nunca recibió la vacuna. O sea, no se le murieron sus bebés. ¿Por qué? No. A ver, Granén, ¿por qué creen que el bebé es A, la mamá es de 0, nunca le han puesto la vacuna y nunca le ha pasado nada a los bebés? No, el papá era A. El bebé es A. A ver, si la mamá es 0, ¿qué anticuerpos forma? Antiano, ¿ve? ¿Qué quiere decir? Que cuando este glóbulo rojo, al ser RH negativo, también es ano, ¿ve? ¿Este qué hace entonces es rato? Lo destruye rapidito, pues. O sea, ¿cuál si fuera una vacuna natural? Lo destruía los glóbulos rojos y no pasaba nada. Era una vacuna indirecta. ¿Sí o no? Puedo pusir eso, ¿no ve? Entonces, eso es más o menos una explicación del por qué en algunos puede haber y en otros no. Aunque sean incompatibles, ¿no? Preguntas, mis queridos alumnos, nos vamos a quedar aquí. Entonces ya saben qué es la eritroblastosis fetal, ¿no? ¿No?